Nos encontramos con el doctor Jorge Pilares Flores, fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior Penal Transitoria Lima Sur. En esta oportunidad estamos tocando el tema de prisión preventiva, en la cual vamos a hacer una pequeña entrevista con unas cuantas preguntas que el doctor nos va a ayudar a resolver. Doctor, muy buenas tardes. Vamos a empezar con las preguntas acerca del tema. Doctor, buenas tardes. Bueno, empezando con las preguntas, la pregunta 1 sería: ¿cuándo puede ser detenida una persona? Bien, en principio por mandato constitucional, una persona puede ser detenida en dos únicos casos. Primero, cuando hay casos de flagrancia, y dos, por mandato judicial, debidamente motivada y fundamentada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo hay flagrancia? Flagrancia se da cuando se comete el delito, o sea, cuando una persona es intervenida en el momento mismo de la comisión del hecho, o, en su caso, cuando se le encuentran instrumentos o bienes de la comisión del hecho. Esta flagrancia se puede prolongar hasta dentro de 24 horas de la comisión del hecho. Para ser más claros, si una persona comete delito en este momento, esta persona puede ser detenida en caso de flagrancia hasta dentro de las 24 horas de cometido el hecho. O sea, puede ser detenido hasta mañana a las 3 de la tarde, con la única condición de que haya reconocimientos, de que hayan algunos indicios de la comisión del hecho por parte de esta persona. Y segundo, por mandato judicial, hemos dicho, debidamente motivada y fundamentada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ha pasado los términos de la flagrancia, o sea, si esta persona cometió este delito en este momento y después transcurre las 24 horas sin haber sido detenida, entonces mañana después de las 3 de la tarde o 4 de la tarde ya no puede ser detenida directamente, sino que el fiscal deberá solicitar al juez a efecto de que dicte una resolución disponiendo la detención de esta persona. ¿Hasta por qué tiempo? Hasta por el tiempo de 72 horas para fines de la investigación. Siguiendo con la segunda pregunta, ¿cuándo existe flagrancia? Flagrancia, creo que nos vamos a remitir a la primera pregunta, ¿no es cierto? A la primera respuesta, más bien. Hemos dicho que una persona puede ser detenida en flagrancia y por mandato judicial. En flagrancia, cuando ha cometido el hecho y es intervenida inmediatamente durante la comisión del hecho. O cuando han transcurrido dentro de las 24 horas de cometido el hecho. Ahí es lo que se da, lo que se llama la flagrancia, ¿no? O sea, es durante la comisión del hecho. Y ya he explicado en qué casos, si no es intervenido directamente durante la comisión del hecho, sino dentro de las 24 horas, a condición de que haya reconocimientos y que hayan indicios de que la comisión de este hecho. Correcto. Entonces, ahí estamos hablando de una flagrancia. En este caso, una persona puede ser detenida hasta por el plazo de 48 horas. Muy bien, doctor. Continuando con el cuestionario, si nos podría, por favor, informar acerca de cuál es la finalidad de la investigación preliminar. Bueno, el proceso tiene varias etapas. Hay una investigación preliminar, hay una investigación preparatoria, hay una etapa intermedia y hay una etapa de juicio. En esta etapa de investigación preparatoria se divide en dos. Hay una investigación preliminar y una preparatoria propiamente dicha. La investigación preliminar está a cargo del Ministerio Público, o sea, del fiscal provincial, ¿no?, que tiene a su disposición la policía para fines de esta investigación. ¿Cuál es la finalidad de esto? La investigación preliminar tiene por objeto el acopio de los elementos de prueba que van a servir para el proceso. Esto es, determinar quién ha cometido el delito, cómo ha cometido el delito, cuándo ha cometido el delito, quién es el agraviado, la forma y circunstancias de que se han cometido los hechos. O sea, es el acopio de estos indicios que van a servir para el proceso. Entonces, concluyendo, la investigación preliminar tiene por objeto el acopio
de indicios y elementos de prueba que van a servir para el proceso. Correcto, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué es la prisión preventiva bajo la perspectiva jurídica? En principio, la prisión preventiva es una medida cautelar que a lo que busca, ¿qué es? El aseguramiento de la presencia del procesado en el proceso. Entonces, ahora, la prisión preventiva se dicta una vez que se ha aperturado la investigación, que se ha dictado la resolución de investigación preparatoria. Esto es, se apertura el proceso, la investigación preparatoria, y esa es la etapa donde se pide la prisión preventiva. Ahora, la prisión preventiva, que es una medida cautelar, tiene carácter excepcional. ¿Qué quiere decir que tiene carácter excepcional? Quiere decir que la regla general es que todas las personas deben ser procesadas en libertad. Deben ser procesadas en libertad. Excepcionalmente pueden ser procesadas cumpliendo un mandato de prisión preventiva, o sea, estando presos mientras dure el proceso. Esto con una finalidad, o sea, básicamente esto debido a garantizar que esta persona no se vaya a fugar o vaya a obstaculizar la investigación y la determinación de la verdad. Pero, como les digo, eso en determinados casos. ¿Y cuáles son estos casos? La norma establece que tiene que haber, para la prisión preventiva, la concurrencia de 3 elementos, que vienen a ser, primero, la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al sujeto con el hecho. Y no estamos hablando solo de indicios, sino de elementos graves y fundados, o sea, de una altísima intensidad de estos elementos. Entonces, si hay estos graves y fundados elementos de convicción, se va cumpliendo uno de los presupuestos. Que la pena combinada, que la pena combinada sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Por decir, si hay un delito, por ejemplo, robo agravado. Robo agravado, la pena es entre 12, no menor de 12 ni mayor de 20 años. ¿No es cierto? Entonces, eso quiere decir que la pena siempre va a ser mayor de 4 años. Pero no necesariamente, o sea, no necesariamente se hace un cálculo así, sino hay una norma de determinación de la pena que establece la división de estos márgenes entre el mínimo y el máximo por tercios. ¿Qué quiere decir? Solamente para ser didácticos, digamos que sea entre 12 y 21, de modo tal que dividido en 3 tramos vamos a tener que son 9 años, entre 3 a 3 años. Entonces, el primer tramo sería de 12 más 3, 15 años, 15 más 3, 18 años, 18 más 3, 21 años. Y esto, lo que hay que hacer para determinar cuál es la pena combinada que va a tener esta persona es si hay si hay atenuantes, ¿no es cierto? Si hay atenuantes o no existen ni atenuantes ni agravantes, la pena combinada va a ser en este primer tramo, o sea, de 12 a 15 años. Si hay agravantes y atenuantes en este segundo tramo, si hay solamente agravantes en este tercer tramo. Pero además se tiene que considerar que debajo de esos límites, si hay atenuantes privilegiadas, o sea, se puede bajar por debajo del mínimo, ¿no? Por ejemplo, un caso de tentativa. En los casos de tentativa, la pena va a bajar por debajo de la pena a determinarse. Entonces, esto, claro, resulta fácil cuando se habla de un robo agravado, pero hay otros delitos entre 3 y 6 años. Entonces, ¿cómo se hace a determinar si va a ser superior a los 4 años para los fines de una prisión preventiva? Entonces, lo primero que hay que establecer cuál va a ser dentro de ese rango de los 3 tramos, cuál le correspondería a esta persona. Entonces, si esa pena va a superar los 4 años, entonces lógicamente se estaría cumpliendo este segundo presupuesto. Y el tercer presupuesto es el peligro de fuga u obstaculización. ¿Qué es el peligro de fuga?
que esta persona vaya a desaparecer. Que esta persona vaya a desaparecer. Y existen distintos elementos, ¿no? Que nos hacen pensar que esta persona vaya a desaparecer, vaya a sustraerse de la investigación, y lo que va a hacer es, lógicamente, obstaculizar. Y el peligro de obstaculización es que esta persona pueda hacer ejercicio de algunas conductas que pongan en riesgo la averiguación de la verdad. Por ejemplo, que esta persona esté manejando documentación en una oficina, ¿no? Y esta persona es investigada por un delito dentro de esa oficina, y de repente esta persona puede hacer desaparecer documentación, o de repente puede existir la amenaza a los testigos, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo es, está obstaculizando la averiguación de la verdad. Si concurre este tercer elemento, lógicamente que sí procede la prisión preventiva. Además, dentro de este peligro de fuga, se tiene que hacer el análisis de los arraigos. ¿Qué son los arraigos? ¿No es cierto? Tiene que haber un arraigo domiciliario, un arraigo familiar y un arraigo laboral. O sea, que existan algunos de estos elementos que nos hagan pensar que esta persona no se va a sustraer, pues, de la justicia. Por ejemplo, en cuanto al arraigo domiciliario, o sea, que esta persona tenga que tener un lugar donde ubicarlo. Ahí viene un problema. El Código Civil establece una diversidad de domicilios. Entonces, una persona puede tener domicilios en distintos lugares, ¿no es cierto? Ahora, el arraigo laboral, igualmente. O sea, una persona puede estar ejerciendo su actividad comercial en forma irregular. Correcto. En forma irregular, ¿no? Los que no son formales, son informales. Entonces uno nos dice, ¿y esta persona israelí tiene trabajo o no tiene trabajo? Y finalmente dices el arraigo familiar, o sea, que esta persona tenga familia que dependa de él. No quiere decir que tenga familia, usted puede tener un hijo, otro hijo por allá, etc. No necesariamente significa que tenga ese arraigo familiar, o sea, un núcleo familiar con el que viva y que dependan de él. Entonces eso nos haría pensar de que esta persona no vaya a fallar. Entonces, pero todo el mundo tiene. Ahora uno dice, sí, pues, pero tiene casa alquilada, sí. Pero lo que se tiene que ver ahí es la calidad del arraigo. O sea, efectivamente uno puede tener una casa alquilada y lógicamente tiene su contratito, tiene todo, y lógicamente sí hay calidad de arraigo. Una persona puede ser taxista, que tiene su certificado, tiene un montón de cosas que nos hace pensar que efectivamente sí hay arraigo. Pero la falta de cualquiera de esos tres arraigos sí hace incurrir en este presupuesto. O sea, no es que tienen que concurrir los tres. Para la procedencia de esta prisión preventiva tienen que concurrir necesaria y obligatoriamente y en forma copulativa estos tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena superior a los 4 años y el peligro de fuga u obstaculización. Además, hay una casación de Moquegua en el cual establece que sobre eso hay que agregar 2 presupuestos más, ¿no? Para el requerimiento de prisión preventiva. Esto sería la temporalidad, o sea, cuál sería el tiempo que debe durar esta prisión preventiva, y la proporcionalidad. O sea, tiene que haber además esos 2 elementos. Entonces ya no estamos hablando de 3 elementos, de 3 presupuestos, sino de 5 presupuestos, y esos tienen que concurrir. Ahora, los 3 primeros tienen que concurrir obligatoriamente en forma copulativa. Los otros 2 son los criterios para establecer cuánto tiempo debe durar la prisión preventiva, y la proporcionalidad. O sea, la proporcionalidad es de acuerdo al bien jurídico lesionado. O sea, hay delitos graves que lógicamente es proporcional. ¿Es idónea o no esta prisión preventiva? ¿O pueden haber otras formas de garantizar que esta persona concurra en el proceso? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, no necesariamente una prisión preventiva. Eso quiere una comparecencia con restricciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué considera el juez para determinar el tiempo? Este criterio establecido en la casación dice
que tiene que ver mucho con el número de diligencias, con la complejidad del caso, o sea, es un caso complejo o es un caso fácil, el número de diligencias que se tengan que realizar, la documentación que se tenga que acopiar, pueden ser informes del extranjero, pueden ser pericias, etc. Y lógicamente eso nos lleva a pensar cuánto tiempo debe durar la prisión, el plazo de la prisión preventiva. O sea, de acuerdo a la naturaleza del delito que se está investigando. O es complejo, o es menos complejo, o es un caso fácil, digamos, ¿no? Entonces, en base a eso se establecen los criterios para ver cuánto debe durar la prisión preventiva. Ahora, la prisión preventiva tiene una duración de 9 meses, prorrogables por otros 9 meses más. Doctor, trayendo a colación lo que mencionaba acerca del arraigo domiciliario, ¿el domicilio del procesado tiene que ser propio necesariamente para considerarse que el arraigo es de calidad? No, no necesariamente. Yo creo que eso ya se ha abordado. Lo que les digo es de que no necesariamente deba tener casa propia, sino sería discriminatorio. O sea, la gente pobre se tendría que ir a la cárcel y la gente rica tendría que estar siempre fuera. Sin embargo, no es así. Hay gente pobre que tiene su vivienda alquilada o vive en la casa de su mamá, etc. Y lógicamente sí tiene un arraigo de calidad. Y hay gente muy rica que tiene casa, y hemos visto nosotros que hay muchísimos políticos que están detenidos, que tienen sus casas, tienen todo eso, sin embargo están detenidos. Entonces lo que hay que analizar es la calidad del arraigo, porque lógicamente todo el mundo vive en algún lado, o sea, no hay gente que no vive en ningún lado, pero ese es su domicilio, hay que ver si es de calidad. Esto es, que si esta persona puede garantizar que va a permanecer en ese espacio físico durante el tiempo que dure el proceso, ¿no es cierto? Porque tiene familia, está y tiene su contrato de alquiler, etc. Y vive de hace muchísimos años. Entonces, ciertamente eso le da una connotación de calidad. Es igual que el arraigo laboral, no el hecho de que todo el mundo trabaja en algo, porque sino de que vive. Trabaja en algo, o es una actividad informal o es una actividad formal. Entonces lo que hay que ver es si efectivamente esta persona tiene una calidad